Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este informe que nos ha convocado el doctor Rodrigo Gómez García, profesor e investigador de la UAM Coajimalpa, sobre la concentración mediática y de Internet en México. El programa, que en realidad es algo muy breve, de programa de trabajo, tiene tres partes. La primera es justo la presentación del informe, que estará a cargo de este equipo que encabeza el doctor Gómez, la doctora Argelia Muñoz, el doctor Orlando Rizo, el maestro Carlos Pérez, y posteriormente se harán comentarios sobre este informe a cargo de la maestra Aleida Calleja y, por supuesto, de nuestro muy querido presidente de la Asociación Mexicana. Bueno, Aleida Calleja es directora general del Instituto Mexicano de la Radio y ha sido pues también una de las impulsoras más notables también sobre la investigación de la concentración mediática en México, y del doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y que pues también es un destacado académico de nuestra universidad, en este caso la Autónoma de México. Y posteriormente también estaremos atentos de sus comentarios, de las preguntas que tengan al respecto. Entonces, pues le doy la palabra al doctor Rodrigo Gómez para que pues haga la presentación respectiva de este informe. Muchas gracias, querido maestro Gabriel Sosa, amigo y colaborador en varias investigaciones y frentes, por llamarlos de alguna manera. Muchas gracias a ustedes por venir. La idea es presentar estos resultados de investigación tanto a público en general como a la prensa especializada, sobre todo en el marco de los cambios institucionales que se están dando en la actualidad, sobre cómo se organizan los medios de comunicación, las telecomunicaciones y el Internet en nuestro país. Sabemos ya de la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la creación también de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Entonces, en ese contexto vamos a presentar los resultados de esta investigación, que la venimos desarrollando desde hace casi ya 3 años, ¿no, Argelia? El equipo que está aquí, Carlos Pérez, el maestro Carlos Pérez, la doctora Argelia Muñoz, que empezó colaborando bajo la figura de postdoctorante, ahora es investigadora asociada de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Estudios de América del Norte, y Orlando Rizo ha sido un colaborador muy importante para la captura de toda la información y la creación de bases de datos y también del diseño de la información con Carlos de la presentación de estos datos. Este equipo de investigación es el que ha desarrollado este reporte. Rápidamente les comento que este es un proyecto a nivel internacional en el cual colaboran 40 países. Quien nos financia es el Social Science and Humanity Research Council de Canadá. Ellos son los que están dando el dinero. Quien dirige la investigación internacional es la Universidad de Carleton, en Ottawa, Canadá. Gracias a ellos tenemos becarios, es el caso de Carlos y es el caso de Orlando, y un poco de dinero para difundir justamente los resultados de investigación. Los antecedentes son otra investigación que se desarrolló por ahí del 2011 al 2015, dirigida por Eli Noam de la Universidad de Columbia, y los resultados son ese libro que está ahí, que es Who Owns the World Media,
ahí hay un capítulo que justamente hace el ejercicio de tratar de entender cómo están concentrados los mercados de los medios y las telecomunicaciones en todo el mundo, y en particular hay un capítulo sobre México. En fin, esos serían los antecedentes de este proyecto, quién financia, y nuestra pregunta de investigación intenta justamente cubrir esta idea de qué tan concentrados están los mercados o las industrias de las telecomunicaciones, el Internet y los medios a lo largo del tiempo, ¿sí? En concreto, nuestra investigación abarca del 2018 al 2022 y como ustedes ya tienen los resultados, simplemente vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que nos llaman sobremanera la atención, justamente para enriquecer el debate sobre la concentración de los medios, las telecomunicaciones, el Internet en nuestro país. Pero antes de ir a ello, le voy a dar la palabra a Orlando para que nos platique brevemente sobre la metodología de nuestro estudio, que parte justamente de una metodología en común que estamos siguiendo los 40 países que estamos involucrados en esta investigación de alcance internacional. Gracias, Rodrigo. Yo les voy a explicar un poco cómo fue que conseguimos todos estos datos que están presentes en el estudio y que abarcan datos históricos sobre la economía de medios en 22 servicios. Bueno, para llevar a cabo este estudio utilizamos diversas bases de datos, tanto públicas como privadas, así como herramientas tecnológicas avanzadas que nos permitieron procesar y analizar la información de manera precisa. Yo les voy a resumir cuáles fueron esas bases de datos que utilizamos. En primer lugar, y los datos más robustos que ustedes van a ver en el informe, provienen del Banco de Información de Telecomunicaciones, que es provisto por el IFT. Y una característica importante de esta base de datos que todavía está disponible en Internet es que podemos descargar los archivos en tablas. Eso nos permitió luego, estos son archivos enormes, ¿verdad?, de miles de entradas, nos permitió esto procesarlo utilizando lenguaje de programación y para hacer consultas dinámicas a esta base de datos. De esta base de datos del IFT obtuvimos ingresos de compañías como Telefónica, Axtel, Walmart, AT&T y Dish, y también suscriptores y porcentajes de audiencias para empresas radiales. En los casos donde el dato de ingresos estaba también disponible a través de reportes anuales, este es el caso, por ejemplo, de grandes compañías como América Móvil, como el Grupo Televisa o como el Grupo Salinas. Los datos de ingresos provienen también de estos informes anuales. También datos del IFT tomamos de un informe que publicaron en 2022 que se llama El sector de publicidad en Internet. Obtuvimos los datos de ingresos para compañías en este sector, digamos, de publicidad en Internet, donde dominan las grandes tecnológicas, ¿verdad?, como Facebook, Meta, Alphabet, TikTok. El IFT publicó los datos de ingresos para estas empresas en 2022 con datos históricos desde 2017 hasta 2021. De ahí fue que tomamos los ingresos que ustedes pueden ver en el reporte. Para los servicios de medios impresos, específicamente para revistas y periódicos, cuyos datos también están en el informe, utilizamos los datos que están disponibles también públicamente en el Padrón Nacional de Medios Impresos, que es una base de datos pública accesible en línea, que tiene un problema, básicamente, ¿no? Este es que los archivos, bueno, dos problemas. Uno, que los archivos no están en formato descargable como están en el IFT. Entonces, para obtener estos datos tuvimos que hacer algo que se llama web scraping, que básicamente es la obtención automatizada de datos de sitios web. Y de ahí obtuvimos datos de circulación pagada para todas las revistas y medios impresos que están suscritos a este padrón. Cabe destacar que los medios y revistas que están suscritos acá son, digamos, para que, en teoría, pues es obligatorio para medios impresos estar en este padrón para poder recibir publicidad del Estado, ¿verdad? Entonces, los medios y revistas que están acá
están acá por ese interés, ¿verdad? Para poder recibir publicidad estatal. Entonces, de esta base de datos obtuvimos los datos de circulación pagada, juntas directivas de cada revista y cada periódico, y también grupos empresariales a los que pertenecen, así como zonas de influencias. Y otro desafío, ¿verdad?, que es el segundo problema que tuvimos que enfrentar con esta base de datos, es que públicamente en el sitio web solo está disponible la última actualización que hicieron las empresas. Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, si hacemos una consulta hoy en esta base de datos, probablemente vamos a encontrar datos de 2024, ¿no? Entonces, para poder acceder a la base de datos histórica, o sea, a todo lo que viene recogiendo, en este caso la CEGOP, ¿verdad? Tuvimos que hacer una petición de información al INAI, lo que nos llevó luego a poder reunirnos con la gente que coordina la creación de esta base de datos, y gracias a eso ellos nos entregaron posteriormente toda la base de datos digitalizada. Es decir, tuvimos acceso a todo el histórico de reportes que han hecho las revistas y los periódicos para este padrón. Que ahí, perdón, Orlando, es bien interesante que la Secretaría de Gobernación nos dio todas las facilidades para levantar esa información, porque ellos también querían tener muy bien ordenada esa información, ¿no? Entonces ahí hubo como una colaboración entre nosotros y la Secretaría de Gobernación. Sí. Y ahí Sharif colaboró también de manera importante, que está por acá atrás, que también es parte del equipo de investigación. Exacto. Y fue, sí, también ellos estaban muy contentos, ¿verdad?, de que se acercara gente interesada en esa base de datos, pues para algo más que no fuese vender publicidad al Estado, ¿no? Luego, otros datos públicos que obtuvimos fueron los datos que nos ayudaron a calcular los grados de concentración en la industria fílmica en México, específicamente de distribuidoras de cine. Para esto ocupamos los reportes anuales de IMCINE y Canacine, que presentan año con año los registros de ingresos para distribuidoras de cine, tanto nacionales como extranjeras en México. Un problema también con esta base de datos y que vamos a tener que sortear para poder actualizarlo es que desde hace más o menos un par de años ya no publican los datos de ingresos en estos informes. Luego obtuvimos otras fuentes complementarias que tienen que ver, por un lado, con bases de datos privadas y por el otro lado con reportes de prensa y de portales especializados en datos. Para nosotros también fue importante la base de datos que se llama Perspectiva de Medios y Entretenimientos, que es de PricewaterhouseCoopers, que nos proporcionó ingresos totales para segmentos como televisión por suscripción, radio y acceso a internet. Entonces, estos datos totales nos permiten saber cuánto es que vale, ¿no?, cada servicio, cada sector de la industria en términos económicos y en términos totales también, que es un dato difícil de rastrear, digamos, si uno solo va contando compañía por compañía. Y de portales de datos utilizamos datos de Statista, que es un portal de datos que está público en internet, y también de CIU, que es Competence Intelligence Unit, que año con año actualiza datos como en los que predominan los gigantes tecnológicos, como servicios de video, por ejemplo, en los que están YouTube, ¿verdad?, Netflix y todas las empresas de televisión por suscripción, y, de servicios de video en línea, y también servicios de música en línea, ¿no?, en los que están Spotify, Deezer, diferentes empresas, ¿verdad?, que compiten en ese sector. Todos esos datos los obtuvimos de estos portales, ¿no?, de CIU y Statista. Y también fue importante el portal StatCounter, que nos permitió, StatCounter es otro sitio web cuyos datos ustedes pueden ver también en internet, que nos permitió obtener usuarios, la cantidad de usuarios mexicanos que utilizan distintos exploradores como Google Chrome, Firefox, buscadores como Bing, Yahoo, Google, y sistemas operativos como Windows, Mac, que son datos que también rastreamos, ¿verdad?, para esta investigación. Entonces, con toda esta información recabada, el siguiente paso fue crear visualizaciones de datos que luego facilitaron el análisis y la interpretación de todo esto que venimos planteando.
Estos resultados fueron plasmados en un primer reporte que se publicó en septiembre de 2021 y que analiza, como les dije, 22 servicios de la economía de medios e Internet en México y que está disponible junto a toda esta base de datos que recopilamos en formato descargable, en formato abierto, que puede ser consultada por cualquiera de ustedes en el sitio web del proyecto, que es gmicp.org. Es interesante, ¿verdad? Porque nosotros queremos que estos datos sean utilizados por otras personas, por otros investigadores, periodistas, analistas, cualquier persona interesada en conocer cómo está configurada la economía de medios en México, pues creo que van a ser datos de interés, ¿no? Entonces, invitarlos pues a consultar la base de datos y a utilizarla. Está disponible públicamente todos los datos que recopilamos. Muy bien, pues les quiero también comentar o hacer un par de reflexiones acerca de lo que implicó hacer también esta investigación, porque, bueno, para poder obtener los índices de concentración del mercado, tanto el Herfindahl-Hirschman como el de proporción CR4, pues la instrucción, digamos, que seguimos todos los países que participamos en esta red, era pues utilizar justo, como les decía Orlando, los datos de ingresos anuales de las empresas. Y este fue, creo yo, el principal reto que tuvimos en esta investigación, porque son datos que no están disponibles fácilmente ni en México ni en otros países. Entonces, bueno, este fue el reto central y cada sector, cada servicio, como estaba mencionando Orlando, fue pues muy específico, ¿no? Tuvimos que consultar, como ya mencionaba él, muchas fuentes y bueno, esto hace que hayamos encontrado que no solo son importantes los hallazgos en sí de la investigación, sino también pues que fue una especie de monitoreo acerca de la información que sí está disponible al público. Y bueno, hubo sectores muchísimo más opacos que otros. Y en esta, digamos que coyuntura de esa transformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del INAI hacia otro tipo de organismo, pues creemos que la reflexión obligada es que es bien importante que las funciones que ya estaban cumpliendo pues continúen con los nuevos organismos para que, bueno, sobre todo teniendo esta base de lo que sí ya existe en México, que además pues si lo comparamos por ejemplo con países en América del Sur, que no tienen esta base, por ejemplo, este banco de datos del IFT, pues por lo menos que sea una base en la cual sí se pueda mejorar para poder tener acceso a información y este tipo de datos que son muy importantes, pero no retroceder, no ir hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera reflexión. También entendemos que esta información puede ser considerada como comercialmente sensible, porque son ingresos de las empresas, pero pues creemos que muchas de ellas son parte de concesiones del Estado y entonces pues debería de haber una obligación para hacer transparente este tipo de información, sobre todo pensando que pues tener esa información es clave para poder hacer diagnósticos de los mercados y entonces poder también pues invitar a que esta información sea utilizada para la realización de políticas públicas, ¿no? Tanto de digamos, políticas antimonopólicas como también de regulación de competencia económica. Bueno, por otro lado, y esa sería ya la siguiente diapositiva, también queremos hacer como una reflexión acerca del balance, ¿no? de la historia del IFT, que tiene 10 años de existencia, en cuanto pues justo a la competencia económica, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, este reporte pues lo que hace es digamos que evidenciar también que todavía en muchos de estos sectores y servicios hay una alta concentración del mercado y que esto es a pesar de las medidas asimétricas que se llevaron a cabo desde el 2014 por parte del IFT. La primera de ellas pues, es este concepto de los agentes económicos preponderantes y como declaró el IFT con sus investigaciones, que bueno, tanto
América Móvil en el sector de telecomunicaciones y Televisa en la televisión abierta, pues eran agentes económicos preponderantes, y de acuerdo con esto, pues también hubo una serie de, digamos, medidas asimétricas que se implementaron y que a pesar de ello, pues ambas empresas han mantenido su preponderancia en esos sectores o servicios. Y el segundo concepto teórico que también formó parte de la legislación o forma parte de la legislación es el de poder sustancial en el mercado. La diferencia con el agente económico preponderante es que el primero, o sea, el agente económico preponderante se refiere a, digamos, que la participación del mercado de una empresa a nivel nacional que rebasa el 50% de este mercado, mientras que el poder sustancial del mercado se refiere a una empresa que domina algún segmento específico del mercado, pero no a nivel nacional, ¿no? Y bueno, en este sentido, se consideró que también Megacable era una empresa que tenía su poder sustancial del mercado, pero no así con Easy y Sky en el mismo sector o servicio de televisión restringida, que son, bueno, empresas de Televisa, y no se hizo así con ellas, ¿no? En este sentido, Televisa ha ganado esa batalla legal. Y bueno, esto ha dado pie a que algunos analistas pues hablen sobre quizá la existencia de intereses políticos y no tanto así de criterios teóricos. Entonces, bueno, esa sería la segunda reflexión. Sí, técnico sobre todo, ¿no? Sí, aquí lo que intentamos es hacer un ejercicio de qué tan efectivo el IFT ha sido en estas medidas anticoncentración, ¿no? Con su figura de agente económico preponderante y el poder sustancial de mercado. Ahora vamos a ver en detalle un poco cómo ha sido este desarrollo o este comportamiento de la concentración de los servicios de telecomunicaciones a lo largo de casi 10 años desde que se incorporaron estas medidas anticoncentración, en donde observamos claramente que hay dos sectores que sí han bajado de alguna manera importante los índices de concentración, que es la telefonía fija y el internet fijo. Esas son las dos líneas que están abajo, son las que sí han generado una caída significativa, mientras que la telefonía móvil, sobre todo el internet móvil, no ha sido tan efectivas las medidas asimétricas como se hubieran esperado. Incluso estamos hablando de un mercado en donde hay dos grandes competidores realmente ya actualmente, que es América Móvil y AT&T. Y la otra anomalía que ha habido en estos 10 años es el servicio de la televisión de pago, que es la línea amarilla, la cual ha sido, la línea gris, que vino de abajo, venía de ser bastante competitivo antes del 2010, y por medio de fusiones que fue adquiriendo Televisa con empresas regionales de cable a lo largo y ancho del país, se fue concentrando cada vez más este mercado, quedando en un índice bastante alto y en un foco rojo, como lo señala nuestro semáforo del índice HH, ¿sí? Entonces, esto sería a 10 años. Ahora vamos a hacer un foco en lo que sería otro sector. Es importante también señalar que este estudio observa 3 grandes sectores de la economía de medios en red, que es el de las infraestructuras, que tiene que ver con las telecomunicaciones. El otro sector o la otra capa que estudia es la de los medios de comunicación tradicionales y en línea, y la otra capa es todas las aplicaciones que tienen que ver con el Internet, ¿sí? Aquí el comportamiento que tenemos es principalmente, ya decía yo, con los medios tradicionales y en línea. La televisión, que era un medio sumamente concentrado, ha bajado tenuemente, pero ha bajado.
Recordemos también que al incorporarse una tercera cadena de televisión a nivel nacional, hace y genera una caída significativa en el 2016. Sin embargo, desde entonces se mantiene todavía bastante alta la concentración de la televisión en abierto. Los otros dos que están abajo, que cumplen un índice bastante bajo y en donde vemos cierta competencia, es la de los periódicos y la de la radio. Ahí sí vemos no tanta concentración, incluso en el CR4, que ahora voy a hablar un poco del CR4 más adelante, y en donde sí está muy concentrado es en el sector de la música en línea, ¿sí? El streaming vía música. Spotify tiene más o menos alrededor del 75% de cuota de mercado en ese servicio. La otra que ha ido bajando, que estaba bastante concentrada, es el video en línea, que es la línea azul, ¿sí? Se ha ido comportando cada vez más sin regulación, también hay que decirlo. Estos medios en línea no están regulados, ha generado por sí misma, en función de la competencia que se ha ido generando en ese sector, pero también entre muy pocos, cierto declive en la concentración. Como ya habíamos dicho, el reporte observa 22 servicios de estas tres capas de lo que es la economía de medios en red, ¿sí? Y en cuanto a ingresos totales, vemos que esta economía de medios en red es bastante productiva, es muy dinámica, está creciendo, es un motor significativo para la economía de nuestro país, no solamente por los servicios directos que ofrece, sino por todos los otros servicios que puede habilitar en materia económica, sobre todo en cuanto a las infraestructuras, ¿no? Entonces, tiene que ser visto estos sectores de manera estratégica para la economía, para la comunicación y también para la cultura. A nivel general, estos son los resultados de esos 22 sectores con un semáforo, ¿sí? A partir de los 2.500 puntos estamos hablando ya de que empieza a haber una concentración importante, y aquí claramente hay una alerta muy importante en todos los sectores que tienen que ver con el Internet y los grandes gigantes tecnológicos que están altamente concentrados. O sea, los niveles de concentración que observamos con los servicios que nos ofrece Alphabet, Meta, Netflix y Amazon son preocupantes. Además, por si esto fuera poco, estas empresas no generan impuestos vía sus ganancias, ¿sí? Y ahora que necesitamos recaudar, es muy importante ver cómo generamos esas posibilidades de tributación de las grandes tecnológicas. Obviamente esto tiene que ser a nivel mundial, y obviamente este reporte, al tener esa escala y al intentar justamente demostrar que esto está pasando en todo el mundo, ver algún tipo de fórmula justamente para intentar tributar o que tribute en los distintos mercados nacionales las grandes tecnológicas. Entonces, este sería un resultado o una fotografía del 2022 que se tiene que seguir monitoreando y que se le tiene que dar un seguimiento importante por distintas razones, tanto económicas, en clave de competencia económica y libre concurrencia, pero también en clave de cultura, de creación de sentido, y por supuesto también como habilitadora de derechos humanos, y por supuesto también como generadora de una esfera pública plural y robusta. ¿Cómo nos medimos con el mundo?
Este es otro de los aspectos positivos de este proyecto. Ya tenemos métricas similares para poder medirnos con otros países. Aquí elegimos, por obvias razones, con nuestros socios comerciales, ¿sí?, con Norteamérica, pero al mismo tiempo con los dos pesos pesados de Sudamérica, con Argentina y con Brasil. Como se pueden dar cuenta, nosotros somos la barra gris. En casi todos los sectores estamos como campeones de América en la concentración, con todo y 10 años de medidas asimétricas. Las medidas asimétricas, desde mi perspectiva, en algunos casos han sido efectivas, pero otras han sido demasiado lentas y no han generado lo que se esperaba. Entonces hay que replantear gran parte de estas. Desde el inicio se planteó que no fuera por sector, sino que fuera por servicio. Eso puede ser un buen reinicio, ¿sí?, para intentar bajar esas columnas grises y no ser los campeones de América de la concentración en estos sectores. Otro punto que me parece importante resaltar es que así como la base de datos que nosotros generamos está abierta, también está abierta la base de datos de Canadá, de Argentina, de Brasil. Entonces me parece que son recursos muy importantes tanto para periodistas como investigadores, como estudiantes y público en general que quiera acceder a esta información. Ya vamos cerrando un poco. Aquí también el ejercicio que hicimos de esa economía de medios en red, cuáles son las empresas o cuáles son las distintas distribución que existe por empresa y por sus servicios o sectores que tienen. Y tenemos ahí claramente que hay una locomotora que se llama América Móvil, que es la que genera gran parte de estos ingresos, ¿sí? Ella por sí misma en el CR1, es decir, genera casi el 47% de la economía de medios en red por medio de ingresos. Solo 4 empresas concentran el 72% de esta economía de medios. 10 empresas concentran el 92% de esos ingresos, ¿sí? Las Big Tech, por ahora, concentran el 17% de los ingresos de la economía de medios en red. Pero como sabemos, ese 17% se va a paraísos fiscales o a tributar en los Estados Unidos. Haciendo el foco en telecomunicaciones, esta es la distribución, ¿sí? Aquí vemos solamente 2 empresas transnacionales. Hay 4 campeones nacionales importantes, ¿sí? Pero como podemos darnos cuenta, son pocas las empresas. O sea, sigue siendo un sector sumamente concentrado en pocas manos. ¿Qué quiero destacar de este gráfico? Comparando los ingresos de los medios tradicionales versus los medios digitales o medios en línea, que ya el principal generador del sector de medios es uno de los medios en línea, que es las plataformas de video bajo demanda. Son los que generan más ingresos. O sea, ya la televisión quedó en un segundo plano, que era el motor de la economía de medios en nuestro país. Por muchos años fue la televisión en abierto. Ya no lo es. Ahora es las plataformas de video bajo demanda. Más o menos estamos hablando al 2024 de casi $3,000 millones, que son lo que generan en ingresos.
De esos 3,000 millones de dólares, nada más Netflix se llama más o menos la mitad. Entonces estamos hablando de 1.500 millones de dólares. También si revisamos después la publicidad digital, ya sobrepasa la publicidad tradicional de medios como radio y televisión y prensa. ¿Quién se lleva ese pedazo del pastel? Las grandes tecnológicas, ¿sí? Los medios, la publicidad digital principalmente se va ya hacia ese sector. Entonces estamos también viendo un fenómeno que no existía en la economía de medios en red de nuestro país, en donde ahora quienes están generando mayores ingresos en materia de publicidad y en este sector de medios son empresas transnacionales las que se están llevando las ganancias. Ya para ir cerrando, pues estamos en una coyuntura crítica, claramente, o en un periodo bisagra, ¿sí? En donde el modelo que conocíamos de regulación de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en nuestro país se van a rediseñar, por llamarlo de alguna manera. No sabemos muy bien cómo va a funcionar todavía. Se van a modificar leyes secundarias. La ley del 2014 tendrá que ser modificada. No sabemos todavía bien cómo, pero me parece que es muy importante de no retroceder en lo que se ha ganado hasta ahora. Viene la renegociación el próximo año del TEMEC con una administración, ¿cómo podríamos llamarla? Furiosa de Estados Unidos, muy rabiosa frente a sus socios comerciales. Por lo tanto, el escenario también de tratar de pensar en que México pueda aludir a la idea también de la excepción cultural se ve complicada, ¿sí? Pasa a segundo término, sobre todo por la rigurosidad que va a haber por parte de Estados Unidos. Yo pienso de todas maneras que tenemos que aliarnos con los canadienses en varios frentes, y en materia de comunicación y cultura creo que tendría que ser, de cara justamente a intentar buscar mecanismos de tributación y de regulación hacia los gigantes tecnológicos. Esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones es una incógnita hasta que nosotros no veamos claramente sus atribuciones en la legislación secundaria. Puede ser una buena idea al ser transversal, pero va a llevarse gran parte de las atribuciones del IFT, sobre todo en materia de regulación y de otorgamiento de concesiones. Parece ser que volverá la doble ventanilla, no sabemos bien cómo va a quedar. En fin, hay muchas incógnitas, pero creo que este tipo de reportes ayudan justamente a no retroceder y a intentar dar insumos para generar pues una ley secundaria robusta y un ente o un organismo autónomo que pueda ayudar a tener un sistema comunicativo mucho más robusto y que ordene este sector, por las distintas razones que ya hemos señalado, que están de alguna manera planteadas en esta última diapositiva, que ya lo he dicho a lo largo de la exposición. Entonces, ya nada más para terminar, de manera visual, también hemos generado este tipo de imágenes que están planteadas desde el diseño de la información. Esta es una fotografía de lo que sería la economía de medios en red, o el mapa de la economía de medios en red de nuestro país, que si bien es sugerente visualmente, está construida con los datos que generamos en nuestra base. Y para ello le doy la palabra a Carlos para que rápidamente nos explique cómo se generó este grafo
a partir de la información que generamos. Claro, gracias Rodrigo. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es una forma alternativa de asomarnos a los datos que estábamos viendo previamente en una gráfica de barras sobre las empresas líderes en estos sectores. Y lo que hicimos fue tomar los datos de ingresos de las empresas y meterlos en un software de análisis de redes. Y lo que se hace allí en términos gráficos es representar a cada empresa con un círculo, ¿no? Y el tamaño de ese círculo está determinado por sus ingresos, en este caso, por algún dato cuantitativo. La ventaja de utilizar esta otra forma de representación sobre las gráficas de barras es que nos permiten además integrar una dimensión de relación entre las empresas, ¿no? Que es lo que se señala con las líneas que salen hacia las otras empresas. Además, hemos puesto una gráfica circular que muestra la distribución de los ingresos de las empresas tecnológicas extranjeras. Y bueno, la importancia de detenernos un ratito a reflexionar sobre estas representaciones alternativas es que constituyen instrumentos de análisis complementarios, como ya lo señalaba Orlando, a los análisis cuantitativos, ¿no? Es una forma adicional de no nada más ver los datos tabularmente, sino representarlos de esta manera para identificar los patrones de una manera más directa, más intuitiva. Pues con eso cerraríamos la presentación y le regresamos la palabra al maestro Gabriel Sosa para continuar. Presentar aquí bueno, ya los había presentado, pero para que ya nos expongan sus reflexiones sobre este tema. Yo nada más quiero decir que estamos ante una investigación prácticamente inédita. Quienes hemos seguido de cerca desde el punto de vista académico la concentración de medios y del sector de las telecomunicaciones, no habíamos llegado a una investigación de esta naturaleza, sobre todo porque ya se explicaba a lo largo de esta presentación, adolecíamos, ¿no?, de fuentes de información confiables. Era una secrecía de muchas de las instituciones, pero por supuesto también de las empresas, sus estados financieros. Y aquí hay un seguimiento muy puntual, algunas de ellas sí, producto de la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo, esta base de datos, ¿no?, que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y otras derivadas pues de algunas obligaciones que tienen las empresas, ¿no?, de rendición de cuentas. Y es una investigación que nos genera, en efecto, muchísimas reflexiones a la luz de los cambios que ya lo explicaba el doctor Rodrigo Gómez, se están llevando a cabo en el país en cuanto a este andamiaje jurídico institucional de las autoridades reguladoras del sector, y que nos plantea retos en esta materia muy puntuales, más aún considerando pues de que esta es una información que estoy casi seguro, si bien la pueden intuir algunas y algunos de los legisladores o de quienes están tomando las decisiones en materia de políticas públicas, no lo conocen tan a fondo. Esta es una buena oportunidad para que, con base en esto y las mejores prácticas internacionales en esta materia, lo que están desarrollando los europeos, los canadienses, incluso América Latina, particularmente, bueno, en algún momento Argentina, pudiera ser tomado como referente pues fundamental para lo que se quiera hacer aquí en nuestro país. Pues muchas felicidades por esta investigación, en verdad nos arroja una luz maravillosa y actual de lo que está ocurriendo con estos fenómenos de la concentración, que pues en algunos países parece no preocuparles demasiado, pero pues creo que debiese ocuparnos. ¿Quién quisiera tomar primero la palabra? Los caballeros primero. Muy bien, doctor Jorge Adelante, Bravo. doctor, adelante. Muchas gracias. Gabriel, ya. El micro. Sí. Muchas gracias, primero por la invitación. Agradecer al doctor Rodrigo Gómez
haber nuevamente colaborado con este informe. Ya lo ha hecho en varias ocasiones, con varios informes, con varias iniciativas. No solo es un investigador que desde que yo lo conozco hace varios años siempre he estado interesado y ocupado en estos temas, y además es mi maestro, entonces siempre voy a agradecer esa parte. También me siento muy halagado y privilegiado por compartir este espacio con su equipo de investigación. Felicidades por esto. Son investigaciones colectivas, es muy importante. Cada vez son más colectivas las indagaciones. Y desde luego estar presente también con una mentora que es Aleida Calleja, junto con Gabriel Sosa, que son de las personas, académicos, investigadores, activistas, que más trayectoria tienen en el tema de la comunicación, la concentración, las tecnologías, por lo que me siento muy privilegiado de estar con todas y todos ustedes. Voy a tratar de problematizar este estudio, este informe sumamente valioso y que hay que tener cada vez más y darles continuidad a ellos, porque esto se está moviendo muy rápidamente y estos cambios es parte del valor de identificarlos. Tenemos estas tres áreas que se mencionan: las telecomunicaciones, que en este momento están viviendo un instante de transformación tecnológica constante; la parte de los medios tradicionales, que se están digitalizando o ya se digitalizaron, ya están en la parte digital, pero todavía con dinámicas y culturas tradicionales; y finalmente, y celebro que incorporen los servicios digitales, a los que yo considero que son nativos digitales, nacieron innovando, nacieron generando nueva riqueza digital, porque todos estos ingresos que se ven son nuevos en la parte digital. No existía esa riqueza y hay que reconocer que el capitalismo se transformó, se digitalizó y generó nueva riqueza. ¿Por qué digo nueva riqueza? Porque las telecomunicaciones siguen creciendo, siguen generando su riqueza, los medios tradicionales siguen generando sus ingresos, pero hay nuevos, son los digitales, y están creciendo incluso más. Y además estos servicios digitales están cambiando rápidamente, muchísimo más que las telecomunicaciones y los medios tradicionales. En este informe hay una palabra clave que es concentración. ¿Y cuál sería, digamos, el antónimo? Pues la competencia. El objetivo de la competencia, pues, es maximizar el beneficio para los usuarios, para los consumidores, para la población, con más y mejores servicios, productos y a mejor precio. Ese es, digamos, el objetivo de la competencia. Sin embargo, considero que el concepto de concentración, si bien no ha cambiado, sí se ha modificado su abordaje. Ya no podemos hablar de la concentración en los mismos términos de finales del siglo XX y principios del XXI que actualmente, porque los efectos de la concentración realmente han cambiado muchísimo. ¿Qué ha hecho que este abordaje del concepto concentración ya no podamos abordarlo de la misma manera? Primero fue la convergencia, es decir, servicios diferentes ahora están unidos gracias a la digitalización. Después las tecnologías, se sumaron las tecnologías a la parte de la concentración. Y finalmente hay una tensión que antes existía, que había medios mundiales, pero eran globales, con un enfoque regional y además lo local. Y eso cambia muchísimo las propias dimensiones del concepto de concentración. Mencioné que quería problematizar un poquito y voy a tratar de incluso de ser hasta provocador. La palabra concentración genera por definición una pérdida de bienestar en la población, en los consumidores. Yo creo que no. La palabra monopolio es intrínsecamente negativa. También creo que no. Y voy a poner un caso. En los medios tradicionales, los medios públicos. La BBC de Londres nació con que solo el monopolio iba a preservar la libertad de expresión, la pluralidad y la libertad. Pero en el otro modelo, el comercial de Estados Unidos, es la competencia
la que garantiza la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. Los objetivos son los mismos, uno cree en el monopolio público y otro combate los monopolios, como es en Estados Unidos. Es decir, que no necesariamente. Y se acaba de aprobar en México una reforma en donde la Comisión Federal de Competencia. de Electricidad, De electricidad. la Comisión Federal de Electricidad, y por lo tanto su empresa de telecomunicación no constituirán monopolio, aunque en definición podría serlo. Otra pregunta que trato de ser provocador. ¿Toda concentración crea prácticas anticompetitivas o monopólicas? No necesariamente. Por eso es interesante esta investigación, porque cambia lo que hemos entendido por concentración. Y otra pregunta provocadora, porque a veces defendemos a los pequeños. Los pequeños competidores de todas estas industrias, de todos estos sectores, en las 3 capas que nos han presentado, ¿están exentos de cometer prácticas anticompetitivas? No. ¿Están exentos de incrementar los precios? Que es algo que se le atribuye, digamos, al monopolio, al oligopolio. No. De hecho, en México, quienes cometen prácticas anticompetitivas son los pequeños proveedores. Quienes tienen más quejas de los usuarios son los competidores de América Móvil. Quienes han elevado las tarifas de televisión de paga, pues es Televisa, que es menor. O sea que abre el espacio a reflexiones muy interesantes. Y para terminar esta ronda, que agradezco, y dar la palabra también desde luego a Leida, lo que se observa aquí es muy interesante, es que quien entre más ingresos se genere, más tendencia a la concentración. Y esto pues tiene una explicación. ¿Por qué existe la concentración? ¿Por qué hay estas empresas tan grandes? Y en nuestro sector, que es el de la información, para resumirlo en una sola, es porque son empresas intensivas en capital. Necesitan capital. Y aquí entra un concepto que a veces se nos ha olvidado, pero es el famoso capital financiero de Lenin. Hay un libro de Lenin que explica lo que es el capital financiero, que es la parte industrial más los bancos. Eso es el capital financiero. Entonces, estas empresas necesitan intensivas en capital. ¿Qué quiere decir? Pues cualquiera de nosotros no tenemos el capital, ¿verdad? Hay un constante cambio tecnológico, y aquí es donde me preocupan las empresas públicas, porque es muy difícil competir cuando la tecnología avanza sumamente rápido. Hay un tercer elemento de por qué se concentran: la internacionalización, es decir, ya son grandes en sus mercados y necesitan desbordarse a otros mercados. Hay una cuarta, y que aquí es un concepto que crean como medios de red, es decir, son economías de escala. Estas empresas necesitan un usuario y otro usuario y un usuario más y otro usuario. Así crecen este tipo de empresas, y terminaría diciendo que tienen muchas barreras de acceso, porque ya invirtieron, ya tienen usuarios, ya tienen la tecnología, y no es fácil que llegue otro y haga lo mismo, porque ya hay uno grande enfrente. Y con esto cierro esta intervención. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Bravo. Es que hace rato se me pasó su nombre porque me pone nervioso aquí, mi querido amigo, que respeto mucho y admiro mucho. Maestra Leida Calleja, adelante. Gracias. Agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias por invitarme a este espacio de reflexión, que la verdad ya me hacía mucha falta. Y digamos, en efecto, has tenido el gran tino, Rodrigo, de tener ya muchos años siguiendo el tema, ¿no? Me parece que esto nos da una actualizada muy importante. Y atiendo la provocación de Jorge. En efecto, no toda concentración es mala. Eso lo hemos dicho siempre. No toda concentración es mala. El tema es que estamos hablando de empresas que tienen un papel muy importante en el ejercicio de los derechos humanos. No estamos hablando solamente de mercado, sino estamos hablando de una interseccionalidad de cosas políticas, de derechos humanos,
en fin, medioambientales, en fin, atraviesan muchas cosas. Y en ese sentido es cuando la concentración indebida nos empieza a preocupar. Históricamente, México, junto con Brasil, han sido de los mercados más concentrados en los medios tradicionales de comunicación desde siempre, ¿no? Documentado durante muchísimo tiempo. Y ya nos preocupaba el impacto que tenía esa concentración mediática en la libertad de expresión, pero sobre todo en el derecho a la información, que implica el pluralismo y la diversidad de voces, de ideas, que fortalecen cualquier calidad democrática, cualquier juego democrático. En la medida que estaban concentrados, yo siempre lo dije, los medios de comunicación tienen dueños y los dueños tienen intereses, ¿no? Entonces, entre más concentrado el modelo, pues la agenda informativa se volvía homogénea. Y por eso siempre fue algo que preocupó a nivel mundial esa concentración mediática, que en México históricamente ahí estaba, ¿no? En el caso de la televisión, primero fue un monopolio, luego fue un duopolio, ¿no? En el caso de las telecomunicaciones, pues pasamos del monopolio Telmex luego al monopolio un poco América Móvil, ¿no? Telcel, etcétera. Pero luego cuando vemos la concentración en Internet o en plataformas, la verdad es que la concentración mediática como que palidece un poco, ¿no? O sea, y volvemos a tener el mismo problema con estas grandes plataformas, que sus servicios no solamente son servicios para usuarios, son servicios donde muchos de estos son espacios para la deliberación democrática. Son servicios que habilitan derechos humanos, que habilitan una cuestión importante de empoderamiento de las personas y de las sociedades. Entonces, no es una cosa menor que estén concentradas en unas cuantas empresas, porque además el modelo de negocios es un modelo depredador. No es que tomen un usuario y otro, es que han crecido, y así ha sido su modelo de Google, de Alphabet, de Meta, de Facebook, es comprar empresas pequeñas, emprendedoras, tronarlas, ¿no?, para ir rompiendo la competencia. En realidad es un capitalismo muy depredador, porque además se hace de nuestros datos, de nuestros metadatos, de nuestros comportamientos, y la mercancía somos nosotros. Y ahora encima de todo nos quieren cobrar. Si quieres más almacenamiento, pues págame una lana. Y yo digo, pues ya te pagué un montón con todo lo que te doy de mis datos y metadatos, ¿no? Y que además, porque vendes mis datos. No es que nada más te los quedes tú para entrenar tu algoritmo, sino que además vendes esos datos. Entonces ya me explotaste lo suficiente como para que ahora me pidas que te pague más por el almacenamiento, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento clave, porque si bien hay un cambio del diseño institucional, de cómo se va a regular, ¿no?, el tema es que tenemos un panorama mucho más complejo que el que teníamos cuando se hizo la reforma constitucional en el 2013 o la reforma legal en el 2014. Entonces, ahora además hay que enfrentarnos a gigantes globales del norte global, esencialmente, ¿no?, que incluso son más fuertes que muchos estados, nación. Entonces nos estamos enfrentando a un poder muy salvaje y empieza a preocupar la incidencia que están teniendo en la vida de las personas. Veamos lo que hizo Elon Musk con Twitter en estas elecciones, lo que hizo Facebook en las elecciones anteriores para que ganara Trump, cómo han jugado las tecnológicas para el Brexit en Inglaterra.
Es decir, están definiendo destinos globales, vidas globales, sin que tengan, pues en casi todo el mundo, ninguna regulación, salvo Europa, que ha sido, creo que, la única región que ha encarado de manera más decidida, en algunos casos creo que de manera muy atinada, en otras creo que exageró en la regulación, pero habrá que ver, creo que hay que sistematizar cómo le ha ido en esa regulación. Pero yo lo pondría en dos niveles. En el tema de la concentración, el cuadro me encantó, el final está muy bien, digamos, pensado, ¿no? Además, Pero la captura. la captura, claro, pero fíjense que a eso le falta otra cosa de propiedad cruzada, porque muchos de esos grandotes además tienen bancos, además tienen gaseras, además tienen participación en petróleos, además tienen participación en minería. O sea, son mucho más grandotes que eso a nivel nacional, muchísimo más grandotes. O sea, nos está faltando la propiedad cruzada más allá de los medios, ¿no? Para ver la dimensión de estos grandototes. Y lo mismo, y en ese sentido me parece que si bien se obliga a estos medios a transparentar cuánto reciben a partir de la nueva ley, lo que no nos dicen es de dónde viene ese dinero. Y uno de los estándares internacionales de libertad de expresión es que los medios de comunicación deberían de transparentar de dónde provienen sus recursos. Yo quiero saber quién te está financiando, porque sobre eso son tus intereses y la información que me estás dando, ¿no? Y en el caso de las grandes plataformas, Rodrigo y yo llevamos tiempo coqueteando con la idea de que en efecto México debe aliarse con Canadá para que haya una mayor regulación a estas empresas. Y yo no digo que tenga que ser una regulación tajante, me parece que precisamente como son tecnologías disruptivas, me robo la idea de una académica uruguaya, cuyo nombre se me olvidó ahorita, pero que ella dice, como se mueve tanto la tecnología, lo que tendrían que hacer los estados es poner un lineamiento, ver cómo funciona 2 o 1 año y decidir si lo vuelve regulación o no, porque tiene que ir viendo cómo va cambiando, ¿no? Y yo le robo la idea porque me parece que en efecto, o sea, regulamos y luego ya nos ganó la tecnología y otra vez estamos atrás, ¿no? A lo mejor tenemos que probar esta cosa intermedia entre política pública y regulación, un invento ahí que no sé si llamarle lineamiento, no sé cómo llamarle, pero que nos permitiera ir probando esas regulaciones. Y en el caso de Canadá, por ejemplo, en su reciente ley, la C11, donde reguló a las plataformas audiovisuales, pues nos platican la gente de Canadá que la mayor resistencia para aceptar esa ley, además de que fue la ley más discutida en la historia de Canadá, es que la mayor resistencia provino del gobierno de Estados Unidos. Claro, porque está protegiendo a sus empresas. La mayor parte de estas grandes tecnológicas están en Estados Unidos, ¿no? Pues ahora, eso lo platicábamos antes de que ganara Trump. Ahora que ganó Trump, híjole, la cosa se vuelve 10 veces más complicada. Pero yo diría, y con esto voy cerrando, ya los niveles de concentración preocupan a los propios gringos, ¿no? Esta iniciativa del Departamento de Justicia de decirle a Google, vendes Chrome, te separas de Apple y de Samsung por los dispositivos Android, ¿no? Porque estás destrozando la competencia, prácticamente. No solamente te robas los miles de millones de datos que te dan los miles de millones de personas que te utilizan todos los días a todas horas, sino que además estás rompiendo la competencia. Y eso es malo, sí es malo, ¿no? Entonces, en efecto, no todas las concentraciones son malas, pero sí hay concentraciones muy indebidas, y creo que la mayor parte lo son. Conozco pocos ejemplos donde no lo sean. Termino diciendo que
si bien las grandes plataformas en México ya pagan impuestos, se van a una bolsa común. Yo desde hace rato vengo diciendo que en este punto debería de haber una justicia distributiva. Es decir, que cada plataforma pague sus impuestos, pero que esos impuestos vayan a un sector de la economía a la cual tienen relación. Airbnb para promocionar vivienda, Uber para transporte público, ¿no? Netflix y compañía para producción audiovisual independiente y medios públicos. Facebook y Google para conectividad, ¿no? Es decir, que eso tenga un sentido. Un poco es lo que hizo Canadá con la C11, con su ley C11, donde las plataformas que tienen una facturación de más de 500 y tantos millones de dólares tienen que dar un 2% para un fondo para la producción audiovisual canadiense, ¿no? Y bueno, pues con eso están financiándose las disqueras de los pueblos originarios de Canadá, por ejemplo, ¿no? Y otros, o sea, hay una justicia distributiva. Entonces, y me parece que tendríamos que ir mirando para allá esas propuestas. Y va a haber una nueva ley, ya nos dijeron que va a haber una nueva ley, ya nos dijeron que va a haber una nueva agencia, y me parece que ya tenemos que empezar a poner sobre la mesa las propuestas. Y yo hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aleida Calleja, que nos da muchísima luz, ¿no? Al igual que el doctor Jorge Bravo, y sobre todo propuestas muy puntuales que son las que nos hacen falta ante la contundencia de los datos. Hace algunos días entrevisté a Ana María Morales, trabaja ella para Fundar. Lleva todo el tema, sí. Por ejemplo, del tema fiscal, todo el tema ¿no? del presupuesto. Sobre sí. todo de las grandes plataformas y, pues, bueno, han revelado también cifras asombrosas sobre, ya lo decías, doctor Rodrigo Gómez, de cómo nosotros los usuarios sí pagamos el IVA, ¿no? Que eso es lo que entra finalmente a las arcas, pero lo que son las ganancias... No, esas se van a Estados Unidos. Todas se van allá a Estados Unidos. Se van bueno, y a Spotify y demás. Entonces resulta realmente asombroso la enorme cantidad de dinero que, como bien lo dices, maestra Calleja, pues puede canalizarse a otras actividades o sectores. Y hay otras reflexiones que por supuesto nos arrojan estas participaciones, pero hacemos una ronda de comentarios y después abrimos para las preguntas y respuestas. Adelante, no sé, doctor Rodrigo. Sí, pues para abrir un poco las provocaciones, las preguntas, definitivamente esta idea de monopolio versus competencia, pues no es el huevo y la gallina, obviamente, pero sí es una de las preguntas en entornos del sistema capitalista, obviamente. Y lo que debe de privar, sobre todo, es el interés público. Yo creo que es ahí la clave, en qué momento un monopolio se justifica o no, es que cumpla con el interés público. Y por eso, hasta cierto punto, la BBC tenía esa justificación, aunque fuese elitista, porque fue elitista, sí intentaba generar pluralidad, pero con una visión también muy conservadora, sí hacía un periodismo de investigación, pero con una mirada muy particular. Muy con la reina. Efectivamente. Pero definitivamente en el contexto del siglo XX era un monopolio que se justificó hasta los años 70. Ya después se necesitaban otras voces. Y en la medida que haya otras voces y haya pluralidad y diversidad, tendremos entornos mucho más, llamémoslo, sanos, ¿sí? Sobre todo en clave de comunicación, ¿sí? No necesariamente ya en clave meramente económica. Entonces, que ese es el gran dilema de estas industrias, que tenemos que ver esos dos ángulos. Y de ahí que la regulación en materia de competencia y antimonopolios deba de tener esta mirada
claramente orientada hacia la cultura, hacia la pluralidad, hacia la diversidad. Que yo creo que también, si algo tendría que reforzarse de lo que fue el IFT, son estos aspectos que casi no se miraron y que deberían de tener un mayor peso. Otro aspecto que me gustaría señalar es justamente que son estratégicas. En Europa estamos hablando que el gobierno español tiene el 10% de Telefónica, el gobierno francés tiene casi el 30% de la Telefónica francesa, los alemanes más o menos por ahí. Nosotros tenemos CFE Telecom, que es así chiquita, frente a los otros, o frente a América Móvil. A lo que voy es de que hay que pensar también en modelos mixtos, ¿sí? que pueden funcionar, pero eso lo tenemos que ir generando nosotros como sociedad, que es lo que más nos conviene. Justamente tampoco se trata de inhibir a una empresa que está generando ingresos que al final de alguna manera se distribuyen, y eso sí se quedan aquí, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces sí hay que ser ahí muy, muy, muy cuidadosos, y creo que tendría que ir por ahí esa regulación. También lo que señala la maestra Leida en términos, ahora le llaman sandboxes, ¿no? Areneros, de poner a prueba este tipo de iniciativas, que no sean camisas de fuerza, sino que sean flexibles y ver, ¿funcionó o no funcionó el castillito de arena? Pues sí funcionó, pues vamos a hacerlo un poquito más sólido, pero si no, pues hay que tirarlo y volver a ver cómo podemos ir generando, sobre todo, un espacio o un sistema mucho más democrático, competitivo, mixto, ¿sí? Porque también si algo adolece nuestro sistema de medios, es de medios públicos fuertes que puedan hacer contrapesos justamente a los medios tradicionales, llámese Televisa, TV Azteca, entre otras empresas. Otro aspecto que se nos fue, que también hay que señalar, es en la base de datos del IFT, las telecomunicaciones te ofrecen mucho más información que la radiodifusión, ¿sí? Sí. Y de ahí tendríamos que solicitar a esa nueva agencia que nos ofrezca esos datos, porque como dijo Argelia, son concesiones, o sea, no son empresas como automovilistas, de la industria automotriz, son concesiones. De la radio sabemos muy poquito, ¿sí? De imagen no sabemos nada, o y casi nada, tampoco, ¿sí? Entre otras, radio, ¿sí? O el canal 6, en fin, tenemos poca información de todos estos. Entonces, necesitamos esa información, creo que es hacia donde tendrían que ir estas nuevas entidades del Estado, también a generar mucho mayor transparencia en todos estos sectores, ¿no? Entonces los retos son grandes, tanto a nivel casero como a nivel global, claramente, ¿no? Argelia, no sé si quieras señalar algo. No, le cedo la palabra. ¿Que a los compañeros algún otro comentario? No, ninguno. Allá en Europa, antes ya de las preguntas y respuestas, ¿no está esta ley, ¿no?, que se impulsó de libertad de expresión, que obligaría a todas las empresas relacionadas con los medios a transparentar su fuente de ingresos? Fue aprobada recientemente. ¿Pero no es de la directiva? Creo que es de la directiva. Es de la directiva. Pero ya hay un planteamiento ahí muy claro, ¿no?, en ese terreno, que es vinculante, pues, ya para todas las empresas que se dedican a la comunicación, al periodismo, porque ahí decían, eran muy enfáticos, ¿no?, que las audiencias, los lectores tenían derecho a saber quién está detrás de estos intereses, en este caso, que existen en cada una de estas empresas mediáticas. Pues agradezco también la presencia aquí de varios colegas periodistas que vinieron a cubrir esta presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Adelante, Carla, por favor. Buenas tardes, Carla Martínez de Excelsior.
Bueno, ya Leida me respondió el tema del pago de impuestos, porque hace unos años hubo un debate sobre este tema de que no se están pagando impuestos, ya las empresas empezaron a pagar impuestos de manera más clara en el país. Pero saber si el fair share podría ser la solución o qué tipo de regulación se podría poner a estas grandes plataformas digitales para que estos recursos se utilicen de distinta manera y lleguen aquí al país. Y sobre CFE, telecomunicaciones e Internet para todos, pues a ver si al considerarlo un operador chiquito, aunque es del Estado, debería de mantener los privilegios como es el tener el espectro de bajo costo, el acceso a, ya se brincó y se le dio la opción de que pueda dar servicios a los usuarios finales. Tan solo en 6 meses ya tuvo ingresos por 37 millones de pesos. Entonces, si se le deben o no poner candados a este operador del Estado, serían estos dos. Pues empezaré por la última. Mientras siga cubriendo comunidades y espacios a donde no llegan justamente los operadores comerciales, yo pienso que no debe de haber ningún problema y justamente está llenando esos vacíos que son muy necesarios de llenar. Tiene que haber una fórmula en la cual conviva con la iniciativa privada, así como también se le deja, por ejemplo, a Netflix operar sin ningún tipo de regulación sobre los últimos 10 años, pues a una empresa del Estado que tiene y ve por el interés público para conectar a colectivos y regiones que no estaban conectadas, me parece que todavía es prematuro para señalar algún tipo de regla anticompetitiva. Sí. No, y es que no solamente son las zonas alejadas, para mucha gente son paquetes muy baratos. O sea, perdón, pero el internet ya es parte de la canasta básica. Y los paquetes que venden las empresas no son nada baratos. Y para mucha gente sí es una oportunidad CFE Internet por el bajo costo. Sobre todo pensando en una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿no? Y obviamente también sabemos que no son tan robustas en términos de datos, ¿sí? O sea, no tienen una banda ancha significativa como la puedes tener con los otros operadores, y obviamente si tú quieres tener una banda ancha estable, con muchos datos, pues sabes a dónde y el fair share me parece que es un tema que se tiene que seguir trabajando. Yo pienso que sobre todo esta administración también tiene que bajar el costo del espectro. Definitivamente sí es muy caro, sobre todo de cara a comparativamente en otros países, ¿sí? Pensando en Brasil, ¿sí? Comparémonos con esos países, y ahí creo que sí puede ayudar a generar que inviertan con mayor entusiasmo las empresas de telecomunicaciones como AT&T o Telefónica, si quiere volver a invertir, ¿no? Entonces, creo que antes de ir al fair share, creo que tendríamos que ir a ese aspecto, y definitivamente estas grandes tecnológicas tarde o temprano tendrán que participar en la inversión de las infraestructuras y de alguna manera se les tendrá que grabar, como decía Leida, en algún sentido, ¿no? Y definitivamente tienen que ser parte también del despliegue de redes, ¿no? Me parece que tarde o temprano sucederá, porque son los principales beneficiarios de esa infraestructura. Y también tendrían que transparentar, o sea, no te dan los datos, y me parece que no puedes hacer política pública si no tienes los datos. Entonces, debería de ser obligatorio a que transparenten, ¿no? Son cajas negras. Entonces no sabes cómo funciona el algoritmo. No sea información muy sensible, sí, claro. Pero sí un piso mínimo. No, o por lo menos también un piso mínimo de tantito respetito a los usuarios, ¿no?
O sea, que sí puedes utilizar mis datos, no hay problema, o no quiero que los utilice, o si los utilizas dime cómo, que es el caso europeo, ¿no? Adelante, por favor. Sí, eso sí me podrían ayudar a pasar mi micro, por favor. Fabián Hernández de MX Noticias. Con la reciente reforma a los organismos autónomos, donde desaparecen institutos de transparencia e Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues no sabemos cómo se puede llegar a limitar el acceso a los datos de transparencia, pero ¿cuál sería en este caso el papel del Estado en esta posible, quizás nueva forma de dar a conocer estos datos de transparencia de ingresos? Y dentro de la misma pregunta, ¿cómo podría llegar a afectar al acceso a esta información el triunfo de Donald Trump, sobre todo en cuestiones pues, de las empresas digitales o estas transnacionales que tienen acción directa en el país? ¿Cómo podría llevarse a cabo esta relación internacional o cómo, en su defecto, podría llegar a afectar el triunfo de Donald Trump? Bueno, en el caso del INAI, pues lo que esperamos es que la Secretaría de la Función Pública sea ahora la que ofrezca esas posibilidades de acceso a la información. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo que esperamos es que no se retroceda en esos derechos que tenemos los ciudadanos a poder solicitar información que es pública. Entonces, sí debe haber un instrumento por el cual nosotros como ciudadanos podamos acceder a información de las distintas instancias de gobierno. Eso por un lado, en cuanto al INAI. En cuanto a la información que nos tienen que dar las empresas privadas, pues eso es por medio de regulación. Sí se les tiene que obligar, como decía Leila, por lo menos unos mínimos para nosotros poder tener elementos para proponer políticas públicas o diagnósticos mucho más certeros para la modelación de estos sectores, ¿no? Entonces, en general esas serían mis respuestas, y con Donald Trump, pues el entorno se complica más de la cuenta y no sabemos tampoco qué tan pro estas empresas va a ser. Claramente, para el caso de Elon Musk, pues sí va a tener una filia, está claramente ya es parte de su gobierno, pero en otras que financiaron la campaña de los demócratas, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, Netflix fue muy proactivo hacia la campaña de Kamala Harris. Entonces, eso será política doméstica estadounidense, que estaremos atentos qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Algún comentario? Sobre todo de cara al derecho a la información, Sí. presidente de la MEDI. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, una de las razones por las que no deberían de extinguirse estos órganos autónomos es porque vamos a perder información. Vamos a dejar de tener varios de los estudios que producen anualmente, y son muchísimos. Entonces sí vamos a adolecer de información, por lo tanto de la toma de decisiones, y por lo tanto estudios como estos se van a ver afectados, porque precisamente para hacer estudios se requiere presupuesto y se requiere cierta neutralidad regulatoria para que esta información te permita tomar varias decisiones y no sea un tipo de información más política. ¿Sabes cuánto tarda el anuario de la SCT en publicarse? Más de 6 meses. En Brasil cada mes se publican estos datos. El IFT ya era lento, cada 3 meses, pero en realidad 3 meses de 6 atrás. Yo creo que ese va a ser una de las grandes pérdidas, el tener información y datos para tomar cierto tipo de decisiones o simplemente para la academia. Y en el caso de Trump, como republicano, entre comillas, los republicanos son más pro competencia, más que los demócratas. O sea, la regulación que ya quiere, que ya se ve encima de todas las plataformas, porque las plataformas son las que están creciendo y son las que todo el mundo quiere obtener un beneficio político de regularlas. Claramente los republicanos son más proactivos
en la regulación de las empresas de todos los sectores en general que los republicanos, porque aunque son conservadores, son partidarios de la competencia. Y por lo tanto la idea del monopolio o del oligopolio no la comparten. Y hay alguien que lo lleva al extremo y se llama Trump. Pues no sé, porque cuando Trump quitó la neutralidad de la red, y sí fue un golpecillo. No sé, hay que esperar, estamos aquí futureando, pero no sé, yo no lo veo. Yo no lo veo tan optimista. Pero la neutralidad favorece a un lado como el fair share y afecta al otro lado. Hacemos otra mesa sobre neutralidad de la red, ¿les parece? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Compañeras, compañeros, colegas, anímense. Aquí tienen a expertos, expertas en esta materia. Adelante, doctor Marco Millán. Gracias. Yo más bien una reflexión también sobre y desde la academia, ¿no? Pensando, escuchándolos atentamente, viendo el informe y utilizando un poco como espejo también, porque no lo veo y entiendo por qué no lo veo, ¿no? Quiero decir, hay intereses ahí para que nos orienten sobre algo que nos compete más directamente. Pero estaba yo pensando en el caso chino, porque al final cuando en esta mesa están pensando en ejemplos y los ejemplos terminan en el nombre de Trump y en el nombre de Sheinbaum, estamos hablando en el fondo de política. Es decir, hay una política que puede decidir una cosa o la otra, desde luego, y no necesariamente a través de un dato o de otro, sino de algo más de fondo que tiene que ver, por eso uso más bien como espejo el espectro chino. Es decir, China tiene un partido comunista, nada de partidos acá y allá, ni de una ni de otra, ni de discusión, es un partido comunista. Y las empresas, Huawei y su ciudad, pues le tienen que rendir cuentas al partido comunista, no al revés, como estamos acostumbrados en otros lados, ¿no? Eso me interesaría saber porque China se ha convertido en uno de los competidores globales importantísimos, pero con un espectro político muy diferente a la democracia estadounidense, a la nuestra y a otros tipos de democracia. Eso me parece por un lado. Hablando de las propuestas, yo creo que efectivamente hay que estar atentos de lo que puede venir por delante, porque yo creo que lo que puede venir por delante es algo muy claro. En este espectro capitalista, efectivamente esas empresas generan riqueza, pero la distribución de la riqueza no significa solamente que van a retribuir a través de impuestos, que me parece muy buena idea, hacia ciertos sectores, sino también en qué medida las empresas pueden ir por delante de los estados, sobre todo pensando en los transnacionales que son, y ahí hay otra discusión, lo transnacional versus lo nacional. ¿En qué medida esas empresas pueden adelantarse? Porque el gran meollo de la riqueza son los datos. Y esas empresas saben que nosotros estamos dando datos y que esos datos valen mucho. ¿En qué medida esas empresas van a adelantarse pagándole a los usuarios por sus datos antes de que cualquier política los empuje a pagar impuestos? Si no pueden ir por delante en un futuro no muy lejano, Es decir, porque saben que los documentos y los datos es lo que genera la nueva riqueza y no son ajenos, nada más que hasta ahora se han ido por la libre. Pero yo creo que van a coger el toro por los cuernos y no va a pasar mucho tiempo en que ellos mismos van a decir, bueno, estos usuarios vamos a retribuirles un pago. Porque eso también está muy de la mano con los cambios que están sucediendo a nivel laboral. Es decir, está amarrado muchas cosas, ¿no? Es decir, hemos visto pérdida de empleos tradicionales, bla, bla, por empleos digitales. Bueno, significa que digitalmente se paga algo a lo que se hacía antes de otra manera. Pero eso va a seguir siendo así, eso no va a parar y hay que remunerarlo. Y yo creo que las empresas van a ir por arriba del Estado y de políticas públicas para empezar a pagar. ¿Por qué? Porque los usuarios convencionales, como ya lo dijeron, de los años 90 y de los 70, no son los mismos de ahora, ni siquiera el consumo. Es decir, nosotros tenemos aplicaciones, eso
lo hicimos en las clases, ¿no? Tenemos ahí nuestro Shein, nuestro Temu, o Gucci, vaya uno a saber, ¿no? Lo que sea, pero eso no ocurría y la gente está entrando en una economía que antes no existía. Y también con respecto, está bien que concentren o desconcentren, pero efectivamente uno antes en los 70, en los 80 tenía que chutarse la programación de Televisa y luego de Televisa. No había de y otra. se acababa, ¿no? Ahora, claro, también hay datos de que se sigue viendo mucho más eso, incluso las repeticiones, ¿no? De 1 y 2 horas. Pero hay un espectro que antes no había. Y ese es el espectro que viene empujando, sobre todo con las generaciones más digitales que nosotros, ¿no? Yo creo que las propuestas deberían de ir en una discusión de una mesa futura sobre eso, es decir, qué tipo de economía política es la que va a impulsar no solo la lectura de lo que pueden ofrecer estos datos, sino adelantarnos a las posibilidades de lo que ocurre en un mundo que está bastante perfilado. Muy interesante lo de China, porque además, fíjate, es el país comunista más capitalista del mundo, ¿no? O sea, es como, es la gran, pero es que además China hizo una planeación en el crecimiento digital de por lo menos 10 años, o sea, y lo hizo calladito, ¿no? Y la verdad una cosa impresionante, o sea, sí fue una política de Estado hacer este crecimiento tecnológico, o sea, durante mucho tiempo estuvo presionando a las grandes plataformas, sobre todo por el tema de la disidencia política, pero ya luego le vio el negocio y ahí sí le apostó, y bueno, sus gigantes digitales son terribles, Alibaba, o sea, cuántos millones de personas, ¿no? Sí, ahora que están planteando que la agencia va a tener su fábrica de software y esto, es que sí sería interesante conocer qué están planteando, porque puede ser una apuesta muy, muy interesante para el país, pero todavía no sabemos exactamente qué es. Sí, de hecho. Gracias por el aporte. Creo que es el elefante que está en el cuarto, ¿no? Los chinos. Sí, claramente. Obviamente todavía no se ve reflejado en esta economía de medios en red en nuestro país. El único que está por ahí es TikTok, ¿sí? Ajá. Y los videojuegos, Ajá. que yo lo he planteado que ese es el caballo de Troya de los chinos. Van a entrar vía las industrias culturales y los medios de comunicación vía los videojuegos, ¿sí? ¿Cómo pudieron competir? Acarretada de dinero. O sea, en los años 90 mandaron oleadas de ingenieros a los Estados Unidos y regresaron con doctorados y postdoctorados para incorporarlo a las universidades chinas e ir generando una tecnología que no solo copiara a la tecnología estadounidense, sino que generara otra posibilidad en función de las características de una población de casi 1.500 millones de habitantes, ¿sí? Esta idea de la prosperidad compartida viene de allá. Los chinos la tienen impulsando desde hace ya 20, 30 años, creciendo a un 10% casi de su Producto Interno Bruto al año, ¿no? Es una locomotora. Sus empresas también han generado el conocimiento de cómo opera el capitalismo, de también irse a paraísos fiscales. O sea, ellos han hecho una copia de que la única manera de competir a los estadounidenses es bajo las mismas reglas de los estadounidenses, del que es el capitalismo. Eso sí, controlado desde el Estado. Todos y cada uno de los grandes empresarios chinos ya son parte del Partido Comunista. Y si no, les dicen, usted se va a retirar, pase por aquí, se hizo mucho dinero, generó esto, y la gran competencia ahorita que están dando los chinos con las grandes tecnológicas estadounidenses es en Asia, sobre todo en el sudeste asiático. Ahí está la batalla digital. Todavía en el mundo occidental no se va
se ve nítidamente, pero claramente ahí está el frente, y Trump, él, desde su primera administración, recordemos el episodio con Huawei, de la implementación del 5G, pues frenó en seco a los intereses chinos, por ejemplo, en nuestro país y en otros países, ¿no? Entonces, definitivamente también está ahí. Tenemos el informe de China, que también es bien interesante. Entonces, fue muy complicado justamente obtener la información, por obvias razones, pero hay información. Pero hay información. No, pues obviamente ahí tenemos a una colega china, pero que ya está ahora en la Universidad de Carolina del Norte. Y lo interesante es que ahora estos estudios van a ser vistos de manera transversal, ¿sí? De qué podemos caracterizar en clave de autoritarismos digitales o autoritarismos en clave de capitalismo, ¿sí? O los populismos digitales, ¿sí? Para el caso de la India, ya también tenemos el informe de la India. Entonces, la tarea que viene ahora es verlo en clave geopolítica. Por obvias razones, fue presentar el capítulo México con la discusión, llamémosle coyuntural local, pero obviamente la perspectiva que abre este proyecto pues es a nivel global, con distintas aristas, y creo que sobre todo lo rico va a ser lo transversal y en clave geopolítica, ¿no? Porque definitivamente, como bien dijiste, Marco, estamos ante una nueva economía política, y por lo mismo necesitamos conceptos que enriquezcan este dinamismo que estamos viendo, pero siempre clave de economía política, claramente. Y creo que a América Latina más le valdría empezar a hacer alianzas, ¿no? México, Brasil, Chile, somos mercados nada desdeñables, y más nos valdría ya empezar a hacer alianzas por ahí, como región. Colombia también, claro. Argentina ni hablar. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros. Bueno, yo... Adelante, por favor. Horacio González, estudiante de comunicación. Por ahí me causó ruido algo acerca de la bolsa común, del darle, bueno, que las empresas empiecen a tributar para que pues, tengamos, por decir, como lo decía la maestra, ¿no? Ciertos sectores pagar que pagaran para que difundieran la cultura. Y espero que me puedan orientar, ya que es una pregunta más que nada de índole capital, por así decirlo. Al final, digamos, las empresas que tenemos aquí, que tributarían, digamos que te dan el 1%, 2%, las empresas más grandes te dan el 1% para que no se caiga en una bolsa común, sino que vaya cine, arte, esto, aquello. En realidad, en México, ¿cómo se investigaría, cómo se podría que ese dinero de verdad vaya a las bolsas comunes? Ya que lastimosamente pues, la corrupción es muy fuerte. O sea, cuando se ve dinero, se le ven los ojos de dinero a cualquier gobierno, no lo estoy diciendo porque no, sino yo lo veo diariamente, vivo en México. ¿Cómo podemos hacer para que llegue el dinero y tengamos esa información de verdad nuestra? Sí, es que la mayor parte son fondos concursables, ¿no? O sea, en el caso de Canadá creó este fondo, entonces lo opera lo que sería como cultura, la institución de cultura, pero también tiene un seguimiento del Parlamento, ¿no? Entonces, me parece que hay varios modelos que se pueden verificar. Colombia también tiene buenas experiencias de lo que tributan los operadores, con lo del pago del espectro, una parte se va a medios públicos, por ejemplo, o lo que tributa la televisión por cable, una parte se va para producción independiente, que son recursos concursables.
convocatorias públicas, jurado, etcétera. Entonces, hay mecanismos. Ahora, el problema de la corrupción siempre va a estar latente, en todos lados, no digamos México, o sea, veamos el escándalo del año pasado de la directora de la radio pública en Berlín, que pues híjole, se sirvió con la cuchara grande, ¿no? Entonces, digamos, no es exclusivo de México, sino de cuáles son los mecanismos institucionales que tienes para sancionar ese tipo de conductas. Pero hay muchos modelos y yo creo que no sería una cuestión tan difícil. ¿Algún comentario? Muy rápido, en efecto hay varios modelos, pero ahorita se está discutiendo en Estados Unidos, va a entrar en Estados Unidos, cómo se financia el servicio universal. Y van a decidir si es constitucional o no quitarle dinero a los operadores de telecomunicaciones para financiarlo. Esto también funciona en España y no están contentos ni los operadores porque dan, ni los beneficiarios porque reciben poco. Pero te voy a poner un ejemplo de pues cuando no funciona. Es como si los impuestos de Cemex son para construir casas. No siempre funciona de esa manera. Hay un impuesto especial a las plataformas de movilidad en la Ciudad de México para infraestructura urbana. ¿Quién no ha caído en un bache en esta ciudad? Pero ya empezaron el bachatón. O sea, sí, hay un impuesto para eso y no se desaparece. No, y cada que hay alguna iniciativa, ¿no? De regulación impositiva, pues, o fiscal, el cabildeo que hacen las empresas es... Las empresas invierten millones de dólares en cabildeo para evitar ser reguladas. Sí, y convencen, ¿no?, a los sectores. Bueno, Convencen Netflix, por ejemplo, aquí en ¿no? México. Sí, yo voy a invertir exactamente, y entonces de pesos en producción, pero no me reduces. Exactamente, y comprometen, digamos, a los actores que podrían tener una voz en el Congreso. Dicen, no, espérense, ¿no? Tantito, nos están apoyando, ¿no? Y entonces ahí yo no sé si eso sea corrupción, pero termina siendo algo que se privilegia quizá un interés particular de la comunidad, ¿no? Sobre el interés general, ¿no? El interés público. Pues yo creo que lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Compartan el estudio, por favor, divúlguenlo. Y preséntenselo a sus legisladoras y legisladores. Subiremos esta presentación a YouTube en la página de la UAM Coajimalpa estará disponible. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.